Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Piotr Śliwiński, cofundador y CTO de Explain Everything. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y estoy encantada de seguir con este especial de tecnología educativa. La verdad que es para mí una suerte poder contar con las diferentes herramientas de tecnología educativa que tengo por aquí, y yo la verdad que mi invitado de hoy es muy especial. Vamos a hacer un grandísimo esfuerzo porque no habla español y vamos a hacer un grandísimo esfuerzo por ir traduciéndolo, pero es que para mí es una de las herramientas favoritas que vengo utilizando pues desde que comencé a dar clase. Ni más ni menos, tengo aquí al creador de Explain Everything y bueno, yo creo que fue nuestra herramienta salvavidas, sobre todo también con el confinamiento, cuando nos vimos que teníamos que explicar a nuestro alumnado, y estoy encantada de poder darle las gracias y un saludo a Piotr, que es el fundador de Explain Everything. Hello, Piotr, how are you? Hi, thank you very much for having me. Hola, muchas gracias. Bueno, también tengo al otro lado del micrófono, que ya estáis escuchando, a David, que me está echando una mano para traducir a Piotr hoy y que sea lo más dinámico este podcast, porque si no nos íbamos a volver locos y yo no era capaz de ir traduciendo a la vez que ir hablando. Bueno, pues, ¿quién es Piotr y a qué se dedica dentro de Explain Everything? ¿Qué es lo que hace en su día a día? Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. I'm the CTO and the co-founder of Explain Everything, so the online interactive whiteboard. Before I started this startup, I was a enterprise software developer and consultant, and this got a little bit boring for me, so I decided to be more a computer scientist, and therefore I started this startup, which is a perfect case of what a computer scientist can do to help the world. Soy fundador y director de Explain Everything, y antes de trabajar en esta aplicación me dedicaba al desarrollo de software, pero me aburrí un poco y me dediqué a esta aventura de crear Explain Everything. Qué bueno. Explain Everything nace en Polonia, que ahora nos contará, pero me gustaría saber cómo nace Explain Everything, la historia de esta pizarra interactiva. Yo la descubro, bueno, no sé ya en los años, yo creo, si mal no recuerdo, que era el 2014 o 2015 cuando yo empiezo a hacer vídeos en Explain Everything. Y bueno, cómo es toda esta historia de hacer una pizarra interactiva que es muy necesaria para el profesorado y que a mí me ayudó tanto y que me inició en todo esto del Flipped Classroom, ¿no? Bueno, ¿cómo es toda esta historia de la herramienta? Right, so how did it start? At the very beginning, we were making funny podcasts and movies together with my friend Bartosz, who is right now the other co-founder. And we thought that we should do more. So at that time, this was about 2008, there wasn't many good animation programs on the market. Everything was very difficult. Al principio empecé a hacer podcasts divertidos y películas con Bartek, el otro cofundador de Explain Everything, y decidimos que queríamos hacer más. Esto era 2008, porque no había otros programas similares. And we thought about making something simpler to prepare funny animations. Y pensamos en hacer algo simple para crear animaciones divertidas. So first, I prepared a program for the Mac that you could record something just moving it on the screen and record together with voice. And that was the first version of the animation app. La primera versión de la aplicación de animación fue un programa para grabar al mismo tiempo que se movía la pantalla en un Mac. At this time, the iPad was released, so we thought that iPad would be the best device for such an app because you can move the things around on the screen with your fingers, which is super easy. Y en esta época fue cuando lanzaron los iPad y pensamos que sería el mejor dispositivo para este tipo de aplicación
porque puedes mover con tus dedos lo que se ve en la pantalla. So we ported the app to the iPad and released it on the App Store in October 2010. Y en octubre de 2010 creamos la aplicación y la lanzamos en Apple Store. So we thought at that time that this will be 15 minutes and we'll be millionaires. But in reality, maybe at the very beginning, 500 people downloaded the app. Y pensamos que en 15 minutos seríamos millonarios, pero la verdad es que solo 500 personas descargaron la aplicación al principio. So we thought hard how to make it more known. But still, the app served as a beacon that was turning people towards us because the App Store is very visible internationally. Y pensamos cómo hacerlo mejor, pero la App Store fue una forma de que mucha gente conociera nuestra aplicación. And many people started writing to us that this is a very good app and we could use it here or there. One of those people was Reshan Richards, our third co-founder, who thought that this app could be used in education with small changes. Y mucha gente empezó a escribirnos con ideas para la aplicación y una de ellas fue Reshan Richards, que es también el tercer cofundador de la aplicación, y nos dijo que se podría utilizar para educación. So we changed a few things. We added slides, we added drawing, everything was still recorded, and made a joint venture with Reshan so that we could release the app together. Y añadimos diapositivas, añadimos grabaciones y junto a Reshan lanzamos la nueva versión de la aplicación. So at the time we had about 10 people in the team, and we released this app in August 2011. Éramos unas 10 personas en el equipo y lanzamos esta aplicación en agosto de 2011. So this time we were much more successful, and thousands of people started downloading this app. This was because Reshan is an educator. He's credible in the education area and had Twitter circles that were promoting the app. Esta vez fue mucho mejor, miles de personas descargaron la aplicación y es sobre todo porque Reshan es un educador, es bastante conocido y a través de Twitter y sus círculos empezó a darse a conocer nuestra aplicación. So while the former animation app was losing money for us, Explain Everything started earning this from the very beginning, and we sold about 10,000 copies of our app during the first 3 months. Y mientras que la aplicación original nos hacía perder dinero, Explain Everything empezó a venderse bien y vendimos 10.000 aplicaciones en solo 3 meses. And the space of sales was picking up all the time. So after the first year, we sold 100,000, and then those time intervals between selling the 100,000 were decreasing. So I think that at the very end, where we were still having this one-time purchase, we were selling maybe 100,000 every 2 months or so. Y las primeras 100.000 ventas se realizaron en un año y a partir de ahí cada vez el intervalo de tiempo que necesitábamos para llegar a 100.000 personas era menor, sobre todo cuando empezamos a vender individualmente. So this was all over the world. This was the right time for an education app on the iPad, because the iPad was a novelty. Nobody really knew what to do with this, and our app was a serious proposal for making interactive lessons, for making online lectures, for recording students' work, for demonstration of understanding, and engaging students. Y la app llegó a todo el mundo porque era el momento perfecto, porque iPad era una novedad
Y nuestra app era perfecta para las clases online, para que los estudiantes pudieran grabar sus participaciones y sobre todo para envolverles en el proceso educativo. So at the very beginning, this was just an app that you could use to record things and then post them on YouTube. But then we thought more about the whole online thing, how to make it even more appealing to the community, and how to enable people to collaborate together. Al principio era una aplicación pensada para grabar cosas y subirlas a YouTube, pero después pensamos en cómo hacer que las personas se involucraran más y que participaran más activamente en el proceso. And we started working on the collaboration version for probably in 2015 or around that. And we started this evolution so that from just a single app, it has started to evolve towards a platform so that many people could collaborate together on a project, on a whiteboard that is available to everyone that connects to it. Y la idea de la colaboración surgió en 2015 y fue una evolución que empezó de una aplicación a una plataforma para que la gente pudiera colaborar e interactuar directamente. So at the time, we were also starting to think that this could be used in the business, in the industry, but I don't think we were really ready for that. So that education remains our core business. Y empezamos a pensar que podría usarse también en las empresas, en los negocios, pero creo que no estaba listo todavía para eso y educación sigue siendo nuestro mercado. So this is very interesting, where you see that the app is used all over the world. In terms of numbers, we have about 500,000 monthly active users. Es interesante ver cómo la aplicación se utiliza en todo el mundo. Tenemos 500,000 de usuarios activos mensuales. And we had even more when COVID started. Y durante la pandemia de COVID teníamos incluso más. So to some degree, our ongoing evolution prepared us in some way for the pandemic. So when it started, we were ready to take on those huge numbers of users. Cuando empezó la pandemia estábamos preparados para esa gran cantidad de usuarios por el proceso y todo lo que habíamos aprendido en estos años con la aplicación. So this was a very strange time where everybody turned to online education and tried to make the most of it. Era un momento extraño, todo el mundo se vio forzado a usar la educación online e intentamos dar lo máximo de nosotros y de la plataforma. Yeah. Well, we can say that the education found you in this case. Le estoy diciendo a Piotr que realmente la educación le encontró a ellos, ¿no? Yeah, definitely you can say that education found me. Well, it's not totally random. You know, my mother is an English teacher, so she's now retired. But at all times, I knew how hard is the work of the teacher, and how many things there should be done concerning the teaching process. So, for me, education is one of the most important things in the world is transferring knowledge together with transferring wisdom. Sí, la educación me encontró a mí. No es aleatorio porque mi madre es maestra de inglés, ya jubilada, y sé que el trabajo de maestro es un trabajo muy duro, sé lo que hay que hacer. Y, can you repeat the last part, please? Yeah, transferring knowledge together with wisdom.
Y es muy importante transmitir el conocimiento con la sabiduría al mismo tiempo. You help me with the question because I forget to make you the first question, the education question, que se me ha olvidado decirle que es para ti la educación, que se lo había dicho que la iba a preguntar y me la ha contestado ahora. Thank you, Piotr. Yeah. So We we prepare came to that everything eventually, yeah. and I forget it. I Yeah. can't believe it. Al final la respuesta nos ha encontrado a nosotros. Yeah, so Yes. Well, I want to tell you my history in the pandemic first, because when I start at my home, I decide to make a explain everything course to help teachers, and more than 8,000 teachers make the course. Was crazy. I can't believe the numbers. My server goes down and I say, oh my god, my website, and was crazy. I think that a lot of Spanish teachers make this course, and it helped a lot, and a lot of people in the pandemic moment explain everything, and I think that they started to use it a lot. Le estoy contando a Piotr que en la pandemia, pues seguramente que muchas de las personas que estáis escuchando por aquí, yo decidí grabar un curso online de Explain Everything, que lo di gratuito, y bueno, se me fue de las manos. Más de 8.000 personas hicieron el curso, más de 8.000 profes, y la verdad que fue todo un éxito, y me quedé sorprendida de gente que empezó a utilizar Explain Everything y cómo nos pudo ayudar, ¿no? Y bueno, yo decidí compartirlo porque para mí Explain Everything era una herramienta esencial, y yo dije, a los profes puede ayudar muchísimo a explicar. And Piotr, I say to you my history, but I decided to use Explain Everything because I was bored to explain every day the same. This year, I think was 2012, 2013, this course. This year I was bored because this year I have 4 class that with the same class. I have to say every day, well, we start with the Second World War, and I explain it. When the second class, I go to the Second World War and I explain it. The third class and the fourth class, and it was crazy. And I have a big moment in my as a teacher that I say, oh my God, all my entire life explaining the same every year. No, I have to record it. Estoy contándole a Pierre mi historia, porque realmente lo que me pasó a mí que descubrí Explain Everything es que me aburrí de explicar todos los días lo mismo. Me tocó aquel año 4 cuartos de eso, y la verdad que hubo un momento ahí que tuve un bajón como docente, y dije, yo que me voy a pegar toda mi vida explicando la Segunda Guerra Mundial o Roma, todos los años lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí decido grabarme. And Piotr, continuing with my story, well, I start to recording. My first videos are horrible, but then the evolution, as explained, everything helped me to make better videos. For me, is the base to start with the flipping in the classroom, with flipped classroom, because I start recording, put my videos on YouTube, and my students say to me, teacher, record more, because I like the videos, and it started a crazy change in my career as a teacher, because I start with using the explain everything. Le cuento que realmente empecé a hacer los vídeos, que al principio eran horrorosos, y están ahí colgados mis vídeos en YouTube, y no me avergüenzo de ello, pero luego di el paso a que los niños les venía muy bien y ellos mismos me pedían más vídeos, y ahí siguen, ¿no? Entonces, creo que Explain Everything me ha ayudado mucho en este caso para trabajar como docente. Well, I don't know if you want to say something else about what I say to you. Yeah, so I think that this really connects to this engagement aspect of our software. So we try to make everything a bit more attractive, So here, if you need to repeat, the same lesson over and over, you can just record it. So sí, esto nos lleva a la motivación. Intentamos hacerlo más atractivo para que los profesores no tengan que repetir las mismas cosas una y otra vez y sea mucho más interesante. So this is, the right tool, because this is very similar to a bicycle. You can walk every day 20 kilometers, but if you ride a bike for this 20 kilometers, you will have more energy for something else later. So in this case, sí, la herramienta es la herramienta correcta, porque es como ir en bicicleta. Si vas todos los días en bicicleta,
al final te acostumbras y tendrás más energía para hacer otras cosas. So as I said, this is transferring knowledge, but together with wisdom. So if you just transfer knowledge and every day you repeat the same, this is just transferring knowledge, and there will be no more energy or less energy for the wisdom to be transferred together with the knowledge. Como he dicho, es importante transmitir conocimiento, pero también sabiduría. Y si te centras solo en transmitir este conocimiento, al final no tienes energía para transmitir toda esta sabiduría. And to say even more, the pure knowledge sometimes is not that useful. The wisdom should go together with it, especially in these times where it's very difficult to tell whether something makes sense or not. Es más, el conocimiento no es tan importante, lo importante es la sabiduría, especialmente en estos tiempos en que es difícil saber lo que es verdad y lo que no. So there are right now on the internet there are published things that without education you're not really able to tell whether they are true or not, whether they make sense or not. For example, the flat earth movement, which is the simplest case. En la época de Internet es difícil saber lo que es verdad y lo que no, porque no tuvimos esas herramientas. Un ejemplo, por ejemplo, es el movimiento terraplanista. So with the right education, you're able to tell, whether somebody is just telling things that are either not true or cynical or don't make sense. And where you're not educated, you can have difficulty with discerning what's good, what's bad, what's true, what's not. Con la educación correcta es fácil saber si algo es falso, una persona está siendo cínica o no tiene sentido, pero con la educación adecuada es fácil saber si algo es verdad o no. Yeah, and your story is very important as well because in our case the community is very important. The community of teachers, the teachers they know how to teach. So for us it's the perfect case where the teachers will teach other teachers how to use our software. Y tu historia es importante porque la comunidad de los profesores para nosotros es muy importante y sobre todo cuando unos profesores enseñan a otros. So much of our popularity is because of this, let's say, grassroots movement of teachers that like our software and spread the knowledge to other teachers. So we are not spending a lot on classical marketing, let's say. It's more of a community thing. Una gran parte de nuestra popularidad es el boca a boca entre profesores y por eso no necesitamos gastar tanto en marketing, sino que contamos con este movimiento interno entre los profesores. En el que me sumo yo, en el que yo he tenido parte de culpa en España. I'm the person in Spain that is make noise with explain everything in Spain. Thank you. Well, I don't know if you see, but I think it's more difficult to use explain everything because teachers they are afraid to record their own voice than to use the software. I don't know, estoy explicándole a Piotr que me encuentro más dificultades en el uso de explain everything más que por el uso del software, por el miedo a grabarse uno a sí mismo, que no lo termino de entender porque si quieres no apareces en pantalla como profe, no aparece tu cara, sino que simplemente pones tu voz. Pero creo que a veces es más preocupante el miedo a grabarse uno mismo. Well, I was always fascinated with the concept of recording the voice and doing something with audio. But I think that there are also other cases. We found out that, for example, some children when they read, they stutter. When they read in front of the teacher or in front of other kids, they might stutter because they are nervous. A mí siempre me ha fascinado la idea de grabar audios. En nuestra experiencia hemos visto que cuando los niños leen tienen problemas a la hora de leer en público porque se sienten nerviosos por la presencia de los profesores o de otros niños. But when they read the book of the iPad and record to the iPad, they don't stutter because they know this is just an iPad. Nothing to be nervous about. Pero cuando graban o leen en un iPad no tienen este problema porque es solo un iPad y no hay ningún motivo para estar nerviosos.
This way, when they play it back, they see that they don't stutter, and eventually the stuttering thing disappears. So that was one of the very interesting findings for us. Y de esta manera, cuando escuchan su grabación, ven que no titubean y esto fue uno de los grandes descubrimientos para nosotros. So this is this easy engagement thing that is, well, concerning the iPad or our software as well. Y esto es la parte de motivación de la que hablábamos con nuestra aplicación, nuestro software. Well, I think that Explain Everything born as an iPad app, and you have a lot of awards from Apple because they give you a lot of awards. I see on the App Store the first thing Explain Everything was crazy. I remember at Christmas, as you said then, but I think then you give the new version of Explain Everything to Chromebooks to use online. You have the Explain Everything online version too. Le estoy diciendo a Piotr bueno, que la aplicación nace para iPad totalmente, ha contado que nace para Mac, que luego se pasa al iPad y que realmente han recibido muchísimos premios. Ha sido una app muy, muy galardonada por parte de Apple. Ha aparecido un montón de veces en las Navidades como una de las mejores aplicaciones para Apple, pero que luego sí han dado el salto con el tema de la versión online de Explain Everything para también usarlas en los Chromebooks. Realmente Explain Everything hoy día es multiplataforma. Yeah, that's correct. So we started first on iPad, but then we thought that this aspect, the software should be available on everything else. So then we made an Android version. This Android version can be run on Android tablets and on Chromebooks as well. And the next step was to prepare a web version that would work everywhere, also on Windows. So right now, this is, regardless of what device you have, whether you have an iPad or iPhone, whether you have a Chromebook or a MacBook or a just Windows computer, then you can run Explain Everything on the web. Just go to explaineverything.com and you can run the app from there. And everything is there. So you can connect to collaboration. You can do everything that you can do within the iPad app. And of course, there are some limits because Apple allows you to do something more than on the web. Sí, empezamos con iPad, pero pensamos que este software debería estar disponible en otras plataformas. Empezamos con Android para tablets, después la versión web, y ahora, independientemente del dispositivo, puedes usar Explain Everything en la web, en explaineverything.com, y allí está todo, la colaboración. Puedes hacer lo mismo que en el iPad, aunque obviamente hay algunas limitaciones por la forma de cada dispositivo. Yes, it's fine, but I think that you can use it in between on the iPad on online version. I love more in the iPad version. I have to say to you, but because I have my Apple Pencil and I can write it, but I use the experience in the web version and it's the same. You don't feel the difference between one version and the other version more than the limits that give you de web version. Le estoy comentando que la versión de iPad y la de ordenador, la verdad, la versión online, que no sientes que estás cambiando de herramienta, la verdad que están muy, muy logradas las dos, pero que le tengo que confesar que yo la uso realmente muchísimo más en el iPad porque me facilita por el Apple Pencil, pero porque me gusta hacer vídeos escribiendo y subrayando, más que nada, ¿no? Ya dependiendo del tipo de vídeo que vayas a hacer, es como vas a usar la herramienta. Yeah, so we also want to bring it, the real native version to the desktop computers. So at the time this podcast is published, there will be probably a MacBook version on the market, which is a new release for macOS, and probably this year we will release also a downloadable version of the app for Windows. Wow. Queremos llevar la versión original a la versión web y probablemente cuando se publique este podcast ya habrá un nuevo MacBook en el mercado y queremos crear la versión portátil de la aplicación.
Yes, this is the question that I want to make. The new things that come to explain everything. And the other things that I say I want to talk with you is the new version with the integration with Google Classroom, with Microsoft Teams. I think that explain everything is working a lot to help teachers with the LMEs to use it. Le estoy comentando a Piotr que qué bueno esas versiones que van a llegar, que a mí me gusta mucho lo que viene, y bueno, versión para Mac y para Windows, pero que también creo que Explain Everything está haciendo muchísimos esfuerzos en estos últimos años en hacer integración con Google Classroom y con Microsoft Teams. Yeah, so we try to make the software as usable to the teacher as we can. So definitely we have integration with multiple learning management systems, including Google Classroom. Um, yeah, we try to make it as easy as possible to publish content to the LMSs and to Sí, intentamos que sea fácil de usar, por eso tenemos nuestra app está integrada con otras plataformas como Google Classroom para que sea fácil también usarla y subir archivos a los LMS. so that it's easy to post assignments, to grade the assignments, all using our app and the LMS that you use. Así es más fácil subir notas, poner tareas usando el LMS que se utilice. Y aquí también hablo de hacer el uso con el alumnado. I find another use with Explain Everything to give to my students the possibility to make their own videos, because I create my own videos, but then I say, well, I can make a different project with my students and have their own creativity to make their own videos. This is for me the biggest step to as a teacher, because I can make a project-based learning and something else with my students to work different. Le estoy diciendo que para mí el gran paso también del cambio del uso de Explain Everything fue que realmente yo lo usaba como profesora para grabar mis propios vídeos, pero luego me di cuenta del potencial que podía tener usándola con mis estudiantes, y que luego también la he usado como una herramienta para poder hacer proyectos con mis estudiantes. Bueno, vamos con la última parte de las preguntas. Ya nos ha hablado de la comunidad de profesores, pero no sé si quieres añadir algo más. Piotr, do you want to say something else about the teacher community or the help that give us to explain everything? Yeah, thank you very much. So this is an honor to be working in this area, because well, this is the best thing for the world that could be, good education, efficient transfer of knowledge, efficient, effective, and not boring, with more fun added to this. Sí, muchas gracias. Es un honor trabajar en este campo y es lo mejor para nuestro mundo, la posibilidad de transmitir ideas de una manera efectiva, pero también divertida. Y con la última pregunta, que me gustaría saber también el equipo humano que hay detrás de Explain Everything. No sé cuántas personas trabajan. Bueno, yo lo que estoy intentando también con este podcast es dar visibilidad de todo lo que hay detrás del uso de estas herramientas educativas. Y bueno, creo que también habrán profesores detrás de esta herramienta, como ya he contado que es uno de los cofundadores. Así que, bueno, ¿qué hay detrás de ese equipo humano? Yeah, we have an incredible team of people, mostly based in Poland. So we have 50 people in Poland, in Wrocław, and Reshan is in the US. So it's 51 people, and we have engineers, we have product designers, we have support people, we have sales people, we have testers. So for the kind of a outreach that we have, we are quite a small company, but I think we are quite effective. Tenemos un equipo increíble, la mayoría en Polonia, 50 personas en Wrocław, además de Reshan en Estados Unidos, somos 51. Y tenemos ingenieros, el equipo de ayuda, de ventas, de testers, y somos un equipo relativamente pequeño, pero bastante eficiente. We try also to engage teachers that are using Explain Everything.
In our case, you've probably seen tutorials that were made by Anastasia. So she's a teacher. So, well, when somebody is an educator, the content that's produced will be more appealing to the educator community and will be more credible as well. So this is what we believe. Intentamos incorporar a los profesores. Probablemente habréis visto los tutoriales hechos por Anastasia, que también es maestra, porque pensamos que el contenido hecho por profesores es mucho más interesante para otros profesores. Estoy de acuerdo, I'm agree with you with this. Además, me encantan los tutoriales de Anastasia y muchas veces lo que intento es buscar la versión para España, ¿no? Con lo que explica Anastasia. Piotr, I like a lot de Anastasia's tutorial, and I try to translate the Anastasia tutorials to the Spanish teacher or the reality of Spain, and try to be the person who is playing this in Spanish. And I like it, and you can see that Anastasia knows a lot about education, and I like a lot. Thank you very much. Muchas gracias. Well, I don't know if you want to say something more. Do you want to say something more, or we can finish the podcast with the last questions? Le he dicho que no sé si quiere agregar algo más, pero que si no, bueno, nos vamos a las últimas preguntas, pero me llevo mucha información de Explain Everything hoy que también desconocía. Porque, bueno, una empresa con 50 trabajadores, que es muy, muy grande ya dentro de lo que cabe en Polonia y que sigue expandiéndose, me parece increíble toda la historia que hay detrás de esta herramienta. Yeah, I would like to say thank you to all the teachers that are using our software to increase the level of knowledge in the world. And it's incredible to look at this. I am very happy that this is the kind of a environment that we are working with, because one of the most important things in our world is education, and effective transfer of knowledge and wisdom. Quería dar las gracias a todos los profesores que usan nuestra aplicación para compartir el conocimiento en todo el mundo, porque pienso que es una de las cosas más importantes, compartir la educación, el conocimiento y la sabiduría. Me alegro muchísimo, de verdad. Y bueno, vamos a acabar con las últimas preguntas. Yo la verdad que estoy súper agradecida de que esté él aquí, porque ya os digo que para mí Explain Everything fue una herramienta que causó un antes y un después en mi día a día de profe. Y yo estaré eternamente agradecida porque me ayudó muchísimo. Y también lo que insisto a los profes es que no solamente se usará Explain Everything en el confinamiento, sino que ya que aprendiste a utilizarla, que la sigas usando en tu día a día, porque te va a ayudar muchísimo, pues como en mi caso, al uso del aula invertida, de poder ir más allá en mis clases y de ganar tiempo de calidad docente, como siempre digo, ¿no? Bueno, pues vámonos con las últimas preguntas. En este caso, ¿cuál es su plato favorito? Y el lugar preferido que le gusta desconectar o dónde ir, a ver qué nos cuenta, porque es un invitado internacional, así que hoy creo que nos llevamos algo diferente. Right. So the favorite food for me would be sushi. Maybe a bit surprising. And my favorite corner of the world to recharge the batteries would be the coast of Croatia. I think that the Croatia coast with the islands and the sea that is between the islands is beautiful. So a few years ago, I was in Makarska. There is a huge mountain just on the coast. If you go to another island, you can see this mountain from far away, and the look is incredible, just like if you were, somewhere outside the world. So I recommend it. Pues mi comida favorita es el sushi. Esto puede ser una sorpresa. Sí, porque esperaba un plato polaco, pero va a ser que no. Y mi lugar favorito para recargar baterías es la costa de Croacia, las islas, el mar. Hace unos años estuve en Makarska y me fascinó una montaña que está en la costa y que podías verla desde las islas. Era una vista fantástica.
Tengo yo, en la lista de pendientes tengo Croacia, así que me lo apunto. I don't go to Croatia, I have to go there. Well, Piotr, again, thank you. Thank you to you because I know that you have a lot of things to do and give us the time to tell about explain everything is so big. Thank you, and I hope that goes like you are doing now with explain everything, and in the future have more users, more workers, and in the future I think that explain everything go faster with all the new things that you say to me, the Mac version, the Windows version, and I have a lot of work to make tutorials and to tell a lot of things of explain everything. Nada, le estoy dando las gracias, le estoy diciendo que muy agradecida de su tiempo porque haya venido y bueno, también pues que con esas novedades que vienen de Explain Everything creo que viene también mucho trabajo, que siga así la herramienta, que siga creciendo de la forma que lo está haciendo y bueno, que vienen muchas novedades interesantes y que yo también tendré el lío para prepararos tutoriales y contaros todas estas novedades. Thank you very much for having me. This was a pleasure. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Bueno, un abrazo, chao. Thank you very much. Gracias. Goodbye. Adiós.